Bene, siamo qui con Nelson. Hola. Hola. Volevamo chiederti di approfondire un po' il discorso della Biennale dell'Havana, se riesci a darci qualche indicazione in più, quanti artisti partecipano, come viene organizzata un po' più precisamente, insomma, un po' più in concreto cosa succede. Bueno, ya está acabando la Bienal de La Habana, ¿no? La Bienal de La Habana, la 14 Bienal de La Habana, en esta ocasión tuvo un tema marco, un tema principal, que fue la relación entre el futuro y la contemporaneidad. Un poco queríamos analizar cómo habíamos llegado hasta este día de la contemporaneidad, cómo y por qué caminos, qué saberes culturales habíamos privilegiado y cuáles habíamos decidido abandonar, ¿no? Y cuáles podíamos rescatar y cuáles de estos conocimientos nos pudieran servir para elaborar narrativas que nos permitan llegar a un futuro viable, no solamente para el ser humano, sino para la sobrevivencia de todas las especies en el planeta, ¿no? Nos pareció importante hacer este tipo de análisis a través del arte. Y al final el resultado es interesante porque tuvimos que analizar determinados núcleos, ¿no? Esencialmente. Empezamos, bueno, primero de que todo decidimos hacer una bienal que en contraste con como había sido tradicionalmente la Bienal de La Habana, en esta ocasión en vez de durar solo un mes, es una bienal que dura 6 meses, ¿no? Y entonces, cuando planificamos, vamos a empezar la Bienal el 12 de noviembre, ni siquiera sabíamos si era posible abrir una galería el 12 de noviembre, estaba la pandemia, los espacios expositivos estaban cerrados. De por sí empezamos el 12 de noviembre con una restricción de cantidad de personas por metro cuadrado, ¿no? Entonces se suponía que tendríamos que tener 3 metros cuadrados por cada persona para evitar de que las personas estuvieran muy cerca, ¿no? Independientemente del uso de la mascarilla, etc. O sea, no sabíamos realmente cómo íbamos a poder hacer esa bienal. Entonces decidimos que íbamos a empezar poco a poco, ¿no? Empezamos con esta primera exposición que le titulamos Caminos que no conducen a Roma, colonialidad, descolonización y contemporaneidad. Son conceptos difíciles de traducir, porque colonialidad no es lo mismo que colonialismo. Colonialidad es el pensamiento de aceptación del ser colonizado. Colonialidad, por ejemplo, es en el campo de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, es cuando la mujer acepta que el hombre es un ser superior a ella. Eso es un pensamiento de la colonialidad. Y por el contrario, un acto descolonizador es cuando esa mujer decide que no, que ella es igual al hombre y decide exigir los mismos derechos que tiene el hombre. Entonces queríamos analizar con esta primera exposición, Caminos que no conducen a Roma, queríamos analizar las relaciones de poder, las relaciones colonizadoras, qué pensamiento de colonialidad habían dejado como marca y qué posibilidades de descolonizarla en la contemporaneidad teníamos, ¿no? Y ahí teníamos desde el principio, bueno, una de las ideas de esta exposición era que fuera una exposición orgánica que fuera cambiando a través de los meses, desde la primera experiencia hasta el final de la última experiencia. Y tenemos obras en esta exposición, como por ejemplo la obra de la artista cubana Glenda Salazar, que es una obra muy interesante, se titula Bosque de Nombres, y esta artista hizo una investigación sobre los árboles que originalmente estaban sembrados donde hoy está la Escuela de Arte en La Habana. Esas escuelas de arte que hicieron Ricardo Porro, Garatti, etcétera, estos arquitectos, importantes arquitectos, bueno, para el mundo, pero sobre todo para la arquitectura cubana, están emplazadas en un sitio en La Habana que se conoce como Cubanacán. Esa locación ahí en Cubanacán, en los años 50 sirvió para hacer el country club, para hacer el club de golf de las personas más ricas que habían en la isla y también de los extranjeros que venían a la isla a invertir su dinero, ¿no? Y un gesto colonizador hacia la naturaleza fue deforestar el área, cortar todos los árboles originales que habían ahí y sembrar un pasto que es apropiado para jugar golf, que trajeron de México, que se llama hierba Acapulco, ¿no?
Entonces esta artista, una de las cosas que propone en este proyecto es un análisis de cómo está ese ambiente de la naturaleza en ese lugar y qué árboles podemos reincorporar a ese lugar para devolverlo a un estado similar al original. O sea, es un proceso descolonizador a partir de la naturaleza, a partir de la reincorporación de las especies originarias de esa área en esos pastos enormes que hay ahí en las escuelas de arte, ¿no? Que también tiene un vínculo, o sea, por supuesto es una descolonización extrema a través de la naturaleza, pero tiene un vínculo con la fundación misma de las escuelas de arte, porque las escuelas de arte de Cubanacán, como idea, surgen en el año 1959, Fidel Castro invita a... Bueno, Fidel Castro lee que en el periódico había salido una noticia de que el presidente de los Estados Unidos estaba jugando golf y decide llamar a Ernesto Che Guevara y lo invita a ir a jugar golf al country club, ¿no? Ninguno de los dos realmente sabía jugar golf. Ahí empezaron a intentar aprender a jugar golf, ¿no? Pero mientras hablaban ahí, Fidel tuvo la idea de construir las escuelas de arte, ¿no? Y finalmente se hizo este concurso que ganó el equipo de Garatti, Gotardi y Porro, ¿no? Para hacer las escuelas de arte en Cubanacán. Y ese es un primer acto descolonizador, porque de un lugar que fue concebido para el esparcimiento de las personas más ricas, se convirtió en unas escuelas de arte que sirvieron para crear artistas y que dieron educación a jóvenes de todo el país. Pues hizo un programa de escuelas de arte nacional en Cuba que fue buscando talentos por cada una de las provincias, y muchos de los artistas importantes que tenemos hoy en Cuba son incluso de familias muy humildes en el campo, familias que normalmente en cualquier otro contexto no hubieran podido llegar nunca a ser artistas porque hubieran sido campesinos o quizás cualquier otra cosa, pero estaban muy lejos de la posibilidad de ser artistas, ¿no? Y gracias a este programa de búsqueda de talentos llegaron a las escuelas de arte y posteriormente a ser artistas, ¿no? Entonces, esta artista, Glenda Salazar, a partir de esta idea, ella primero hizo una exposición que era un análisis de cómo estaba ese lugar, la historia del lugar de Cubanacán, fotografías de la hierba que existe ahí, de las plantas, dibujos de las plantas con la descripción taxonómica de las plantas. Después hay dibujos de las plantas que originalmente estaban ahí, que ya no están. Hizo un proceso de sembrar las plantas, o sea, en todos esos meses se puso un semillero donde se sembraron las semillas. Esas semillas crecieron ahí en la exposición, después fueron trasladadas al lugar, a Cubanacán, y fueron sembradas, o sea, ya hay varios árboles. Ya una de las últimas acciones de este proyecto de Glenda, después de 6 meses, fue resembrar los árboles en la locación original en Cubanacán, ¿no? O sea, es, por ejemplo, un ejemplo de cómo funciona una exposición orgánica, que no tiene un desarrollo, no es la misma de principio al fin, sino que va cambiando todo el tiempo y la experiencia estética va cambiando también. Tenemos otro proyecto que también ocurre de manera similar dentro de esta exposición, Caminos que no conducen al Roma, que es un proyecto de una artista francesa, Edith Roux, que se enfoca en un primer momento en la marcha de las mujeres que ocurre en Costa de Marfil. Como parte de los procesos de colonización de Costa de Marfil, las mujeres hacen una marcha desde una ciudad en Costa de Marfil hasta la capital por la arena, ¿no? Porque el gobierno francés les prohibió montarse en los autobuses, le prohibió coger transportes para llegar a la ciudad, y entonces ellas van por la costa durante varios meses hasta que llegan a la ciudad para protestar por el hecho de que los maridos de esas mujeres estaban presos, algunos desde hacía más de un año, sin que hubieran juicio, porque eran personas que estaban luchando por la independencia de Costa de Marfil, ¿no? Y entonces ella tiene un video con una entrevista a algunas de estas mujeres que participaron en esta marcha, fotografías del lugar, fotografías de qué es lo que está pasando en ese lugar en la actualidad, ahora, ¿no? Entonces esa obra estuvo durante 1 mes y medio, después se cambió por otra obra que se llama Ciné de Calais, en el cual ella tiene una gran fotografía, una gigantografía en la pared, de un cine al aire libre en esta ciudad en Costa de Marfil, en Bazán, en el cual ella proyecta unos jóvenes de Costa de Marfil que bailan
¿no? Al ritmo de una música que resulta una especie de simbiosis entre la cultura original de Costa de Marfil y la cultura francesa, ¿no? Y ahí hay un proceso muy interesante de descolonización y de reconciliación también, porque al final, a través del arte, esta relación de antagonismo que existió en algún momento entre la metrópoli francesa y los colonizados en Costa de Marfil, a través del arte, en esta segunda expresión de la obra de Di-Rou, Ciné de Calais, y de este modo de bailar de los nativos de ahí de Costa de Marfil, tú notas que hay una nueva simbiosis, hay una nueva cultura que se crea, ¿no? Y esto crea también la posibilidad de una reconciliación, y es una de las cosas que nos interesaba. O sea, no solamente la reconciliación con la naturaleza a través de los procesos de descolonización, sino la reconciliación también entre las sociedades y entre los grupos de seres humanos a partir del arte y de la cultura, ¿no? Esto que les estoy contando es el 1% de lo que ha sido la 14 Bienal de La Habana. Yo creo que me tomaría muchísimo tiempo contarles todas las cosas que hicimos, ¿no? Pero mira, teníamos ahí también en esa exposición otro proyecto de un artista cubano, Roberto Diago, que pienso que es un proyecto también muy interesante, y es un proyecto que varió muchísimo de principio a fin, y es un proyecto que se titula Monumento al Perdón, ¿no? Este artista, Roberto Diago, es un artista que él mismo es afrodescendiente, y entonces es un artista cuyo trabajo analiza y se enfoca mucho en las clases más populares, más desfavorecidas, digamos, ¿no? Que en el caso de Cuba, aun cuando Cuba no tiene un contenido de racismo importante, sí es cierto que la mayor parte de los afrodescendientes descienden de esclavos, ¿no? Descienden de esclavos que fueron traídos a Cuba fundamentalmente en el siglo XVIII y siglo XIX, y que una vez que fueron liberados de la esclavitud, siguieron siendo personas muy pobres, porque no se sale de ser esclavo a ser una persona con cierto nivel adquisitivo y una calidad de vida, ¿no? Entonces, aún en la sociedad contemporánea cubana, aún a pesar de que hay una igualdad total entre todos los colores de la piel en una sociedad como la cubana, aún así, realmente muchas de las personas que pertenecen a las clases más populares, más desfavorecidas, realmente son afrodescendientes porque descienden de familias anteriormente que no tenían cero ingresos, ¿no? Que fueron en algún momento esclavos, ¿no? Entonces, la obra de Roberto Diago se enfoca mucho en analizar estos temas culturales, y este monumento al perdón está hecho con unas cajas de madera muy básicas, ¿no? Cajas de madera que pueden servir para transportar, que pueden hacer una referencia a un trabajo muy básico de un trabajador que transporta a lo mejor vegetales u otros productos del campo. Y él ha hecho un monolito, una estructura con estas cajas de madera vieja, además, que ha cubierto después con paja seca, con hierba seca, y ha hecho una gran estructura entre las cajas de madera y la hierba seca. Son como, digamos, los dos materiales más pobres, porque aun cuando uno no tiene nada, uno puede llegar a tener hierba seca, ¿no? Y a mí me parece muy poético que desde el material más pobre, desde la conciencia de una clase más desfavorecida, esta artista cree un monumento al perdón, un monumento al perdón que perdona incluso los procesos colonizadores, los procesos a los que fueron sometidos estas personas de esclavitud, de marginación social en un momento determinado, etcétera, etcétera. Y eso me parece realmente una obra también muy importante. Por otro lado, tenemos varias obras ahí que me encantan, que me gustan muchísimo en esa exposición. Tenemos un artista inglés, Patrick Waterhouse, que es un artista que analiza y pone de relieve la diferencia que hay entre las concepciones de cómo los occidentales representamos la tridimensión en un plano y cómo lo hacían los aborígenes australianos. Casi ninguna persona sabe que cuando llegó la fotografía en el siglo XIX a Australia,
y llegaron los primeros fotógrafos ingleses con las cámaras de daguerrotipo, los aborígenes australianos no eran capaces de reconocer una fotografía de una persona y esa persona. Esa relación que para nosotros es tan natural entre la fotografía de una persona o un objeto y la persona misma, era una relación que visualmente era imposible para los aborígenes australianos, ¿no? Por supuesto, en un principio los ingleses, los británicos pensaban que los aborígenes australianos, como eran más oscuros de piel y con unas facciones diferentes, eran sencillamente estúpidos, eran más cercanos al mono de los animales que a las personas blancas occidentales que venían de Inglaterra, ¿no? Pero en realidad no es así. La diferencia fundamental está en que la forma en que evolucionó nuestra cultura ha privilegiado la comprensión de un tipo determinado de representación de lo tridimensional en el plano, que es muy similar a lo que pasa después con la fotografía, ¿no? O sea, ya actualmente los psicólogos, las personas que estudian la psicología de la forma y la percepción, han determinado de que la fotografía no imita la realidad, imita nuestra forma de percibir y entender esa realidad que ha sido decodificada por nuestra cultura. En el caso de los aborígenes australianos no tenían esa concepción porque su forma de representar estaba vinculada a otros códigos, ¿no? A otros códigos culturales totalmente diferentes, porque es una sociedad que evolucionó totalmente apartada del resto del mundo occidental. O sea, hay una relación en el mundo occidental entre la India, Egipto, incluso la China, Europa, que no existe en ningún caso con Australia, ¿no? Y entonces este artista, por ejemplo, él toma fotografías que fueron hechas de estos aborígenes del siglo XIX, las imprime, se las devuelve a estos grupos de aborígenes de Waipiri, que se llaman, esta tribu, y ellos, arriba de las fotografías de los ancestros de ellos, pintan esas personas con los códigos de representación propios de su cultura. Códigos de representación que cuando ellos lo ven, reconocen a qué tribu pertenece esa persona, a qué familia, cuál es la historia familiar, en qué región de Australia esa persona se ha desarrollado. Reconocen temas históricos porque son codificaciones a partir de colores, etcétera, que nosotros no entendemos, que nosotros lo vemos como una cosa totalmente decorativa, pero que tienen un significado para los australianos. Esa obra, por ejemplo, a mí me parece una obra muy interesante en esta relación con el tema de la colonialidad y la descolonización, porque rescata un conocimiento de representación y pone de relieve esta realidad que ambos modos de representación, el occidental y el australiano, tienen valores, ¿no? Y en algún momento los occidentales definieron de que estos modos de representación de los australianos como que no tenían ningún valor, ¿no? También hay otra obra en esa exposición de un artista francés, que es un proyecto que se titula Amdata, ¿no? Que es un proyecto que a mí me da mucha atención también porque tiene que ver con cómo los seres humanos nos convertimos en estadísticas en la contemporaneidad. Y ocurre un nuevo proceso de colonización a partir de que cuando accedemos a las páginas web o a las redes sociales en nuestros teléfonos móviles, nos convertimos en información, en Big Data, que se transmite a las empresas, que se convierte en un valor similar a la materia prima en yacimientos minerales o lo que fuese. O sea, el hecho de que Google tenga X cantidad de millones de usuarios sube automáticamente el valor de mercado de esa compañía, ¿no? O sea, esos usuarios se convierten en materia prima de cierta manera, ¿no? Y entonces esta obra analiza cómo el ser humano en la actualidad decide abandonar determinadas libertades, ceder determinados derechos en función de poder disfrutar de esos avances tecnológicos, pero al mismo tiempo como eso lo convierte en una cosa despersonalizada, que es lo que conocemos como data, ¿no? El datum cuando es singular y data cuando es plural.